En la clase anterior nos quedamos en el tercer capítulo de Coelet, en el Pasuk 5, y hoy vamos a comenzar deseando mucha salud para todos en este mes de Elul que acaba de iniciar, en el cual nos vamos a preparar de la mejor manera para recibir el año nuevo, que ya está dando señales de acercarse. Ya en las Slijot, en las mañanas escuchamos el shofar. Miren Javerín, miren Javerot, mientras que Coelet aparece como un logro único e incomparable de nuestra sabiduría ancestral, ya que no hay ninguna literatura ni inscripciones del cercano oriente que se le parezcan, ya sea estructural o estilísticamente. Contamos con analogías aducidas que son, en el mejor de los casos, parciales y esporádicas. Hoy encararemos nuestra reunión intentando ver cómo casi en nuestros días un gran escritor escribe un texto que yo lo llamaría un contra Coelet, es decir, una especie de manifiesto negando Coelet en una poesía preciosa, o si lo queremos ver desde el lado del diálogo judío, dialogando con Coelet, expresándole a Coelet su desacuerdo con lo que piensa. Y vamos a ver cómo lo sienten ustedes, si se quedan con los versículos del tiempo, los 8 primeros versículos del capítulo 3, tal cual como Coelet lo escribiese, o nos quedamos, por lo menos en algunos, con contra Coelet. ¿Y de qué manera? De 2 o 3 palabras, va a ser el segundo tema que vamos a ver, 2 o 3 palabras de Coelet sirven para que los jajamim, los sabios, se enfrenten para poder deducir alajá práctica, normas jurídicas prácticas, que son válidas para hoy mismo. Y verán ustedes hasta qué alturas vuelan y hasta qué distancias gigantescas del texto se llega para poder hacer una interpretación completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Ahora bien, Javerim y Javerot, comenzaremos con el Anti-Coelet, que fue escrito por el notable escritor Ludwig Pfeffer, que naciera en Alemania en 1924 y cuya familia emigrara, hiciese alía a Israel en 1936, y Ludwig Pfeffer cambió de nombre y empezó a llamarse a partir de ese momento un nombre que todos ustedes conocen, que es Yehuda Amihai. Durante la Segunda Guerra Mundial, Amihai participó como soldado en la brigada judía creada por el ejército británico. Luego, durante la Guerra de la Independencia, estuvo en el Palmaj, que como ustedes también saben fue el brazo armado de la Haganah. Y entonces vamos a tratar de aclarar este punto, diciendo que la agrupación de subgéneros de ficción se ha convertido en una cuestión de preferencia de los exégetas académicos de nuestros días, por lo que hay que decir que el libro en sí mismo no justifica tal distinción literaria. Nuestro enfoque del género de Coelet se resiste a la fragmentación caótica que ya hicimos y que ustedes hicieron maravillosamente bien, y es prometedor para la unidad general del libro, así como para su mensaje, al destacar la prominencia del yo narrativo en todo el libro. Es decir, en una de las clases anteriores, también en la clase anterior, también leímos el texto de una Javerá aquí presente, donde con tijeras desmenuzó, cortó, fragmentó caóticamente los psukim y los volvió a rearmar, y en esa visión inmediata de la poesía de los primeros versículos del capítulo 3, eso se vale. Pero si nosotros tomamos un poco más de distancia, vamos a tener que destacar la prominencia del yo narrativo en todo el libro, es decir, de que hay un yo narrativo que se va a presentar a lo largo de todo Coelet. Lo vamos a ir viendo enseguida. Hay que señalar que las implicaciones de este enfoque aún no se han materializado en los estudios actuales. Cuando se lleve más lejos,
exigirá un nuevo examen de los modelos actuales de datación, de los enfoques sobre la estructura y del énfasis teológico, entre otros. Para resumir, en el libro tenemos una visión desde arriba, en los capítulos primero y segundo, y una visión desde abajo, en los capítulos que van desde el tercero hasta el 12º, que subvierte los elevados ideales de su statu quo real, ya que reconoce que ambos mundos, el de los reyes y el de los plebeyos, se ven acosados por el escurridizo Hebel, que acaba oprimiendo a los opresores. Nadie escapa a esta situación, lo que lleva al rey sabio a distanciarse del deseo adictivo de buscar logros grandiosos que finalmente se desmoronan, dejando solo el agotamiento del trabajo, el gemido de la opresión sin fin y el deseo implacable de más. Y si ustedes pensaban que yo estoy hablando del rey sabio, refiriéndome al rey Shlomo, les digo que no, que en esta frase, a la cual dije que nadie se escapa de esa situación, el rey sabio es cada uno de nosotros. Y entonces, por un lado, deseamos distanciarnos del deseo adictivo que busca el triunfo, pero que al final se desmorona, y luego nos quedamos con el agotamiento del trabajo, el gemido de la opresión sin fin de otros reyes y el deseo implacable de iniciar otra vez. Se reconcentra más adelante y más fuertemente para aceptar la suerte y recomienda a los demás que se contenten con los modestos placeres de la vida cotidiana con humildad. Difícil que un rey, así sea Shlomo, haya podido llegar a esas conclusiones. Sin embargo, como ustedes saben, la mayoría de ustedes cree que él es el autor. Esta conciencia desestructura la arrogancia que impregna las secciones autobiográficas que aparecen en los 2 primeros capítulos y hace que su búsqueda universal sea más humana, transformando el yo narrativo para que sea más empático con las dificultades de los demás. Vemos entonces un cuadro muy especial, donde por un lado tenemos aparentes descripciones autobiográficos del poder, pero que luego en la búsqueda universal humana se transforma en algo más empático, incluso con aquellos que tienen poco y que sufren mucho, como que si el rey en el mes de Elul saliese a la expedición del campo. Y ahí se encuentra con el pueblo. Al emprender esta expedición cósmica que se extiende a los confines del universo, ¿con qué palabras? Bajo el sol, Kohelet se reforma a sí mismo y acaba de descubrir su humilde lugar en el mundo entre los demás seres humanos al imaginar una comunidad que abraza recíprocamente a los heridos, empodera a los caídos y acoge a los vulnerables. Y así aparece en el capítulo 4, desde el pasuk 7 al 12. Por ello, Javerim y Javerot, no debemos enojarnos con el gran Amihai cuando trata de reescribir Kohelet y su tiempo, porque busca ser la voz de los plebeyos en contra de quien desea dejarnos un mensaje real. Es decir, en la contralectura de Amihai, en la reescritura de la poesía, quiere tomar otra voz que no sea la voz del poder. Y vamos a ver cómo lo sienten ustedes. Leemos a Amihai en una de sus traducciones, cuyo autor lamentablemente no encontré para compartir con vosotros, y así dice Amihai. El texto es ahora a partir de Amihai en traducción al español. El hombre, tengan ustedes por favor en paralelo el texto original de Kohelet para poder ver los choques entre los dos textos. El hombre en su vida no tiene tiempo de tener tiempo para todo. Repito, el hombre en su vida no tiene tiempo de tener tiempo para todo.
y no tiene el tiempo de tener el tiempo para todo afán. ¿Alguno de ustedes quiere comentar ahora a Mihai para expresar si están de acuerdo o no con él? Si alguno de ustedes quiere, márquenlo para que él lo vea. Mientras tanto, sigo un instante más. Qoheleth no tuvo la razón cuando dijo aquello. Un hombre tiene que odiar y amar a la vez. Con los mismos ojos llorar, con los mismos reírse, con las mismas manos arrojar piedras y con las mismas recogerlas. Hacer el amor en la guerra y la guerra en el amor. ¿Siguen percibiendo ustedes el choque? Y debe aborrecer y perdonar y recordar y olvidar y ordenar y confundir y comer y digerir lo que una larga historia hace en muchísimos años. El hombre en su vida, dice Yehuda Amichai, no tiene tiempo. Cuando pierde, busca. Cuando encuentra, olvida. Cuando olvida, ama. Y cuando ama, comienza a olvidar. Y su alma es instruida, y su alma es muy profesional, solo su cuerpo permanece siempre diletante. Intenta y se equivoca, no aprende. Y se equivoca, no aprende y se confunde ebrio y ciego en sus placeres y pesares. Muerto de higos, él morirá en el otoño, arrugado y lleno de sí y dulce. Las hojas secándose sobre la tierra hacia un lugar donde hay tiempo para todo. Si quisiéramos, analizando lo que dice Pedro, hacer un estudio psicológico de Qoheleth, sea quien fuese Qoheleth, y de Amichai, y los colocásemos en un catre, veríamos que hay dos puntos de partida completamente diferentes y que depende de dónde vamos a partir y de nuestra situación anterior, será lo que vamos a escribir y lo que vamos a sentir. Por lo tanto, no tenemos que tener miedo de argumentar una posición que puede resultar impopular en nuestros días, en un clima postmoderno en el que se entroniza la ambigüedad y la provisionalidad y se celebra por todas partes el poder transgresor de la disyunción y la ruptura. ¿Por qué dije esto? Porque si nosotros vemos a Qoheleth y lo miramos bien, vamos a llegar a la conclusión que por un lado no es tan contradictorio y elusivo como podríamos creer si leemos fragmentos. Por el contrario, hay una ironía consistente y retóricamente intencional que da la forma al texto. Y la ironía tiene que ver con lo que nosotros vivimos en la búsqueda de la verdad en nuestro tiempo, en el postmodernismo, donde agarramos lo ambiguo, lo provisional, y lo usamos como transgresores de la disyunción y de la ruptura. Como que Qoheleth, no el Qoheleth de Amichai, sino el Qoheleth de Qoheleth, ¿verdad?, estuviese en estos momentos hablándonos con la ironía que forma parte de la cultura de nuestros días, con los mensajes que permanentemente recibimos. Estamos bombardeados por mensajes irónicos que, en definitiva, tampoco tienen una retórica construida. Pero si miramos Qoheleth, pese a los mensajes irónicos, sí tiene un tronco común. Ningún libro del Tanaj está más basado en la reducción tras reducción de la ironía del libro de Qoheleth. La ironía multifacética de Qoheleth llama al lector a la intimidad inesperada de la confianza compartida en un momento. ¿Y qué hace Qoheleth? Se burla de las expectativas del lector
desde una gran distancia y construye minuciosamente un edificio retórico engañoso, y cuando termina de construir minuciosamente el edificio retórico, lo desmantela de un plumazo como si hubiera sido un castillo de cartas. Los comentaristas han apreciado muchos momentos menores de ironía dentro del discurso de Colette, en particular con respecto al aparente contrapunto. Tal suposición debe ser juzgada altamente sospechosa, y no solo por el postmodernismo que se resiste a la idea de imponer una narrativa maestra, narrativa a la cual nos acostumbramos a lo largo y a lo ancho de todo el Tanaj, o a una regla interpretativa dominante a la cual nos han acostumbrado los maestros intérpretes, de manera tal de que siempre elegimos una regla dominante de uno de los grandes sabios, sino también por el crítico histórico competente que toma en serio los caprichos del accidente y la creatividad que juntos afectan producción y recepción humana de textos, y nos saca del lugar. ¿Por qué una interpretación de, digamos, un texto muy estilizado o idiosincrático debería ser natural o público? No podemos esperar consistencia en el lenguaje de un texto o estructuras retóricas más amplias si los marcadores de inconsistencia o disyunción demuestran ser significativos, como suele ser el caso con los textos irónicos, con dicciones o inversiones de máximas discretas a lo largo de la historia. Javerín Javerot, algunos jajamim han notado la subversión irónica de las expectativas y el tenor irónico general de Coelet. De hecho, ya hemos argumentado que la presencia generalizada de esas inestabilidades del texto de Coelet constituye paradójicamente la coherencia del libro. Lo hemos dicho hace 3-4 clases atrás, pero la ironía gobernante crucial, mediada por la construcción de la persona de Coelet, no ha recibido todavía atención adecuada. La irónica estructura metanarrativa del libro, representada a través de la falta de fiabilidad de la voz de su autor, parece haber sido advertida solo de pasada, incluso por lectores muy hábiles y preparados. Entonces tenemos una estética de la negación de Coelet que sirve en última instancia para mostrar el escepticismo mismo como un vacío que convierte a Coelet en un ironista y lo hace estar dividido contra sí mismo. El epílogo de Coelet proporciona la ironía más aguda del libro, que este rechazo escéptico del escepticismo es el giro final de la superironía de Coelet. Pero Coelet nos trae un distanciamiento irónico que se debe suponer a menudo cuando Coelet cita la enseñanza de la sabiduría tradicional para subvertirla. La repetición, entonces, puede ser una indicación de que un hablante toma las palabras de otro con fines irónicos o sarcásticos, y las repeticiones son, por lo tanto, un elemento importante de refutación y énfasis. En Coelet, esto frecuentemente toma la forma de ironía y el juego de palabras, y es un desafío a nuestra inteligencia, porque tenemos que seguirlo dentro de la contradicción para ver si hay, en definitiva, un tronco común, que lo vamos a descubrir en el último capítulo. Y ahora sí, ya acercándonos al fin del curso, hagamos un análisis completamente diferente, basándonos otra vez en este canto, un análisis de la ciencia o teoría de las normas morales, lo que se llama la deontología de nuestro tiempo, partiendo desde Coelet. Javerín, prepárense porque vamos a dar una curva muy, muy fuerte, tan fuerte que de pronto nos podemos caer o nos podemos marear. Javerín, Javerot, hay un tiempo para todo, un tiempo para cada experiencia bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. ¿Qué valor, pues, puede obtener el hombre de negocios
de lo que gana. Si los tiempos son así, para poder tener respuesta tenemos que ir a Coelet capítulo 3. Por un lado, los dos primeros psukim, el primero y el segundo, y luego, ya fuera del canto, a los psukim 8 y 9. Coelet pone de relieve una tensión fundamental en la tradición judía. Agárrense fuerte, que es la tensión entre el determinismo y el propósito humano, pero que no aparece con las palabras, sino con el correr de los psukim. Porque muchos de los esfuerzos humanos acaban siendo contrarrestados en tiempos posteriores. Todo lo que nace morirá y todo lo que se planta será desarraigado. Así pues, podemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene plantar? O peor todavía, podemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene vivir si todo luego se anula? Vamos a ver cómo se plantea aquí el determinismo. Rav Yaakov Loberbaum, que vivió a fines del siglo XVIII y hasta la primera mitad casi del siglo XIX, ofrece una perspectiva halágica sobre la afirmación de Coelet. Tomen ustedes capítulo 3, pasuk 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y el pasuk 12 dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¿Qué entendemos? Es el mismo que dijo los psukim anteriores que Abreimele hace un rato volvió a citar. Puesto que todo asunto fue decretado, incluso el bien y el mal que ya se hizo y se hará, entonces, ¿qué ganamos esforzándonos en la Torá y los mandamientos? Puesto que hay una anulación de la elección. Y no tenemos elección, acabamos de leerlo en los psukim, ya que cada asunto que los profetas profetizaron es de necesidad antes de que exista. Así dice Loberbaum en Talmud Jochma, explicando Coelet 3:10. Según él, el hecho mismo de que Dios revelara la Torá y sus mandamientos hace que su cumplimiento tenga sentido. Sin embargo, la existencia de la profecía y de la presciencia divina en la Torá limita la elección humana en cuanto al cumplimiento de las mitzvot. Y se pregunta por qué iba Dios a dar importancia a las acciones religiosas del pueblo judío si esas elecciones tienen un efecto limitado en el futuro. Es una pregunta teológica a la cual él llega con Coelet y que a nosotros, sin su ayuda, se nos hubiera pasado probablemente por alto. En un sentido general, Javerim y Javerot, si Dios eligió crear a la humanidad, entonces, ipso facto, la humanidad posee un propósito divino. Sin embargo, cualquier medida de la omnisciencia de Dios y por tanto del determinismo reduce el efecto y el significado de la acción humana. A Kol Safui todo está previsto. Y él no hace referencia a la segunda parte. De Reshut Nitaná, y cada uno tiene la posibilidad de elegir pese a que Dios sabe qué es lo que va a elegir. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a que un enfoque del pensamiento judío es emplear la filosofía moral de lo que llamamos la deontología en lugar de solo el consecuencialismo
para resolver esta tensión. El consecuencialismo evalúa las acciones mediante la valoración de sus resultados. La deontología, en cambio, evalúa las acciones basándose en un conjunto de reglas morales. En otras palabras, a ver si me puedo explicar mejor. La deontología determina la moralidad intrínseca de un acto sin importarle sus consecuencias. Y el determinismo y la finalidad humana solo se contradicen desde una perspectiva consecuencialista, ya que el determinismo, por definición, y eso lo sabemos todos, restringe la capacidad de la humanidad para influir en los resultados. Sin embargo, la deontología ofrece un criterio alternativo para valorar las acciones de la humanidad. Una acción moral posee valor deontológico incluso cuando se enfrenta a un resultado predeterminado. No sé si han podido comprender esto que a mí me llevó mucho tiempo desentrañar. Espero que consecuencialista surge en la discusión rabínica de la Torá frente al principio de Lifnei Iver lo titen michshol. Lifnei Iver al titen michshol, que traducido muy ampliamente significa la prohibición de poner un obstáculo ante el ciego. No insultarás a los sordos, porque si piensas que si no te oyen puedes insultarlos, ni pongas tropiezo a los ciegos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si es divertidísimo, porque temerás a tu Dios. Yo soy el Señor, dice Vaikra 19:14, con un énfasis añadido, dado que la norma se podría haber dado, entonces, ¿por qué tiene que decir temerás a tu Dios, yo soy el Señor? Porque aquí estamos planteando un criterio de deontología y la mayoría de los comentaristas interpretan la palabra iver, es decir, el término ciego, de forma metafórica. Y ante el ciego, no pongas tropiezo, ante el que es ciego en un asunto determinado. Si alguien te pregunta, ¿la hija de ese hombre es apta para casarse con un Cohen? No le digas que es kasher si no lo es. Muchas veces estamos ante esa duda, nos piden opinión sobre algo, y si somos incapaces de hablar Lashon Hara, y entonces no ponemos sobre aviso el riesgo que una respuesta indefinida podría provocar a esa pregunta. Si alguien te pide un consejo, no le des un consejo que no es apto para él. No le digas, vete temprano por la mañana para que los ladrones a esa hora lo asalten, o vete en realidad a donde tienes que ir por la tarde, como si fuera esta tarde aquí en Israel, cuando el calor está terrible y puedes deshidratarte. No le digas, vende tu campo y compra un asno para que busques ocasión contra él y luego se lo quites. Esto lo tomó él de Sifra Kedoshim 2:14, refiriéndose a alguien susceptible de pecar. Rambam, en cambio, interpreta ciego en un sentido filosófico y religioso. Un pecador es ciego porque no entiende la verdad de la Torá y sus mandamientos. Véase el comentario de Rambam a la Mishnah de Shevit 5:6. El Talmud define poner una piedra de tropiezo a través de un experimento mental centrado en la prohibición
de que los Nezirim, los nazareos, beban vino. Y eso aparece en Abodá Zará, folios 6a y 6b. Un judío y un nazireo están al otro lado de un río, pero solo el judío tiene acceso al vino, un judío que no es nazireo. Al cruzar el río y poner el vino en las manos del nazir, el judío transgrede la norma del Ifnei Iver, ya que su acción permite y ayuda al nazir a beber el vino que de otra manera, si no tuviese acceso a él, no lo haría. Y ese es un acto condenado única y exclusivamente por el principio ético que surge de la presencia divina. Porque en definitiva que le pase uno al otro un barrilito con un poco de vino en la mitad de un río, porque de esa manera lo cruzará más rápidamente, no significa de ninguna manera que él esté dando eso para beber. Es como si de pronto a una persona que no fuma le ofrezco un cigarro de buena marca y le digo, mira, esto es carísimo, pruébalo. Te va a gustar, no te va a hacer daño. Y ese buen señor luego se envicia. Los Tosafot, agregados y comentaristas a la Gemara en Abodá Zará, que citamos recién 6a y 6b, explican que beber vino es una acción común y sin sentido, por lo que es probable que esta acción conduzca a que el nazir beba el vino y transgreda. Sin embargo, realizar una acción que probablemente no conduzca al pecado, como dar comida no kasher a un judío que es estricto en las leyes del kashrut, pareciese estar permitido. Por el contrario, si el nazir podría acceder previamente al vino, el otro judío simplemente le ayuda al nazir a transgredir una prohibición, aunque un decreto rabínico ordena que los judíos impidan a otros transgredir las prohibiciones, incluso obviamente de darle comida no kasher, contradiciendo lo que dijimos hace un instante. Pero ese tipo de ayuda no constituye el principio ético del Ifnei Iver. Vean ustedes, Tosafot, Shabbat 3a, Rambam sostiene que incluso la asistencia se considera una transgresión a l'Ifnei Iver. No hagas tropezar al ciego. Esto se desprende de la idea que incluso los pecadores conocedores son considerados Ibrim, ciegos. Vean ustedes el comentario de Rambam a la Mishnah de Terumot 6.3. En consecuencia, el Talmud aplica criterios consecuencialistas para clasificar las acciones como l'Ifnei Iver. Un acto de habilitación transforma cualitativamente una transgresión de ser imposible a altamente probable, mientras que la asistencia solo modifica cuantitativamente la transgresión a través de su aceleración o por perpetuación. Así las acciones del Ifnei Iver representan la capacidad de la humanidad para cambiar los resultados. Respiro y respiremos por un instante. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario o tratar de explicar a todo el grupo lo que acabamos de escuchar y ponerlo en palabras más fáciles, están invitados. Rab, a ver, todavía me cuesta aceptar el determinismo en Coelet, ¿no? Probablemente por lo que aparece hacia el final del libro, porque me acerco más, ¿no es cierto?, a el tema de la consecuencia. Es decir, no solo el hecho de hacer el bien, ¿no?, sino también el conocimiento que el hombre tiene de hacer el mal, es decir, de la consecuencia. Es decir, de la consecuencia si no hace el bien. Y todo el tiempo siento que
Coelet nos dice más eso que el tema del determinismo. Aun cuando diga, como dijo Abraham recién, Hebel Abalim, ¿no es cierto? Y los psukim que vos tomaste. Pero sigo sintiendo, ¿no?, que estoy cerca o más cerca de la interpretación de Rambam, ¿no? Es decir, hay una consecuencia y hay una transgresión. Es decir, el bien per se, digamos, si el hombre no tiene la conciencia de ese bien, me parece que carece como de valor. ¿Se entiende lo que digo? Porque estoy Se pensando. entiende y lo vamos dejando abierto porque hace un instante hablábamos nosotros de la ironía del texto, ¿verdad? Ahora, una lectura irónica, si lo interpretamos como estamos acostumbrados textualmente, nos puede llevar a un camino muy malo. ¿Por qué? Porque de pronto, si hacemos la transformación cualitativa de la transgresión y vemos si es probable, medianamente probable, estamos viendo en definitiva las consecuencias, aunque el acto inicial sea inofensivo. Y entonces la pregunta es hasta dónde llega nuestra responsabilidad y cuál es el mensaje que Coelet permite aprender. Cuando nosotros estamos haciendo, como estamos haciendo ahora, este desarrollo, que es un desarrollo en definitiva filosófico pero alágico, porque tiene que ver con la alajá, lo vamos a ver enseguida un poco más adelante. Vamos a darnos cuenta la profundidad a la cual podemos acceder si rompemos con el camino clásico de interpretar Coelet. Porque un tercer escenario introduce la deontología en la discusión de Lifnei Ver. Si un yehudí coloca el vino al otro lado del río, pero no en manos del nazir, entonces ese yehudí solo permite la posibilidad de transgresión, pero no ayuda a que el nazir transgreda. ¿Eso es deontológicamente ético o no? Y entonces aparece casi un contemporáneo, aunque no lo es, contemporáneo de los ancianos de este grupo, el rabino Moshe Feinstein, Zichrono Libraja, que categoriza esta situación mientras discute. El rabino Moshe Feinstein vivió en los Estados Unidos y fue probablemente el posek más grande de la generación anterior a la actual, a la cual recurrían todos los rabinos del mundo cuando tenían algún tipo de duda, y al cual recurriera yo en 1960 en forma personal, cuando había que tomar una decisión imposible, que no viene ahora al caso, que tenía que ver con comunidades y demás, y él nos dio una respuesta categórica, inesperada, porque si nosotros hubiéramos adivinado lo que él hubiera dicho, no le hubiéramos preguntado. Todos estaban seguros que iba a decir que no, pero él dijo que sí. El rabino Moshe Feinstein categoriza esta situación mientras discute el estatus de proveer a los judíos seculares con comida. Es decir, ¿cuál es la situación si nosotros tenemos frente a nosotros una persona secular que no cuida kashrut? ¿Qué podemos hacer frente a él? Y esto está escrito en la responsa, Sheilot Utshuvot Igrot Moshe, Orach Chaim 5.13. En su responsum, Rabbi Moshe Feinstein navega por dos consideraciones opuestas. Los judíos seculares transgreden un mandamiento cuando no hacen una bendición por la comida. Sin embargo, los judíos seculares en cuestión están en la condición de Tinokot Shenishbu, condición que en traducción textual significaría de bebés que fueron tomados prisioneros por no judíos y que los educaron fuera de judaísmo, o traducido en forma más elegante, judíos que carecen de una educación religiosa
adecuada y de una formación. Las acciones de un bebé que fue criado fuera de la comunidad no son transgresiones en este caso. Sin embargo, Rabbi Moshe Feinstein sigue considerando problemático dar de comer a un judío secular alejado de todas las mitzvot, aunque no se produzcan transgresiones técnicas. Y su razón es que el Lifnei Ver, es decir, poner una trampa ante alguien que no ve, contiene dos aspectos. Intuitivamente, el hecho de hacer que otro transgreda resulta en Lifnei Ver. Sin embargo, el acto de crear un obstáculo en sí mismo es problemático desde el punto de vista jurídico, independientemente de cualquier resultado particular. En otras palabras, Rabbi Moshe Feinstein diferencia entre los aspectos, volviendo para atrás, consecuencialistas y deontológicos del Lifnei Ver. La prohibición del Lifnei Ver existe no solo para proteger la ceguera metafórica de la sociedad, sino también para mantener a los judíos en un nivel de carácter elevado, ya que el acto inmoral de colocar un obstáculo aleja a quien lo hace, al actor, de un estilo de vida virtuoso. Por lo tanto, el rabino Feinstein consideraría el acto de colocar vino al otro lado del río como Lifnei Ver, aunque no está claro si la colocación del vino hará que el nazir transgreda. Igualmente, el acto es moralmente problemático en sí mismo. Miren ustedes cuál es el nivel de moral que exige el rabino Feinstein en su fallo en circunstancias que tienen que ver en nuestros días a partir de que el trigger y el disparador aparece apenas en una o dos palabras del libro de Coelho. Y para finalizar ese tratamiento, el rabino Obadiah Yosef, que todos ustedes los aquí presentes pudieron conocer, se extiende en la discusión de la deontología respecto a Lifnei Ver. Un judío le preguntó a Rabbi Obadiah Yosef si la venta de carne kosher durante los 9 días de duelo del mes de Av constituye el delito de Lifnei Ver. Esto está escrito en la respuesta de él llamada Yehavedat 338. Tradicionalmente, la mayoría de las comunidades judías consideraban que la carne estaba prohibida durante los 9 días. Rabbi Yosef categoriza el caso como asistencia, ya que los judíos pueden comprar kosher en otras fuentes y la asistencia no constituye Lifnei Ver, más aún en nuestros días cuando tenemos neveras que pueden mantener la carne congelada semanas y meses. Sin embargo, también el rabino Obadiah Yosef cita el Mishneh Lamelech, que afirma, un libro que afirma que la asistencia cuenta como Lifnei Ver. La transgresión no puede realizarse sin la participación de un judío. Dado que todos los establecimientos kosher requieren supervisión judía, un judío no podría comprar carne kosher sin la participación de otro judío. Por lo tanto, la venta de carne kosher durante los 9 días se caracterizaría como Lifnei Ver. La opinión de Mishneh Lamelech se deriva de las consideraciones deontológicas, ya que vender carne kosher no cambia el resultado. Javerim, estamos hablando de un tema que tiene que ver con consecuencias económicas muy importantes. Si los supermercados deben abstenerse de vender carne kasher durante los 9 días, si los carniceros deben cerrar las carnicerías y por lo tanto abstenerse de vender esa carne u otra carne, no sea que alguien la consuma cuando no debe. Independientemente de la decisión del Yehudí de vender carne kosher, los clientes judíos comprarán carne kosher prohibida
a través de la participación de otro judío, al igual que Rabbi Moshe Feinstein. El Mishneh Lamelech utiliza tanto el consecuencialismo como la deontología para clasificar las acciones como Lifnei Iber. Un poco como decías, Alvisa, hace un rato, que un acto aparentemente desconectado o muy, pero muy desconectado de las consecuencias que pudiese tener en un tercero ajeno completamente al cual no se lo tuvo en cuenta, igualmente no se puede separar porque el camino que se exige es de un nivel de moralidad tan grande, donde no puede haber elección porque es suficiente un mínimo acto que provoque la transgresión del otro para que se convierta en una falta tan grave como que quien la hace asume la responsabilidad por quien vaya a caer en esa trampa, que ni siquiera es una trampa porque cada uno tiene la conciencia de saber que en esos días no se consume, por lo tanto, aun si la compras no significa que la vayas a consumir. Sin embargo, Javerín, para la clasificación, Rabbi Moshe Feinstein requiere al menos un acto de habilitación que crea una nueva oportunidad de transgresión que antes hubiera sido inaccesible para el transgresor. Sin embargo, Rabbi Yosef sugiere radicalmente que incluso los meros actos de ayuda que no crean ninguna posibilidad de transgresión también constituyen una transgresión del Lifnei Iber. Él afirma que el Lifnei Iber se extiende a las acciones que simplemente muestran lealtad o identificación con cierta moral. En este caso, la venta de carne kosher durante los 9 días, aunque técnicamente no cambia la cantidad o calidad de las transgresiones de los consumidores, implica simbólicamente un rechazo de la ley y la práctica judía de parte del vendedor. Así, el rabino Yosef apoya la idea de que la acción humana conserva su significado incluso con conclusiones predeterminadas a las que no se propone. Entonces, respirando, por un instante, estoy viendo la hora, la deontología requiere un conjunto de reglas morales para evaluar el valor de las acciones y no una mera acción de sí o no, le presto o no le presto, por favor sosténlo, por favor llévalo, abrí el negocio, pero no estás obligado a comprar y si compraste, obviamente, yo no te lo vendí para que lo consumas transgrediendo. El libro de Esther utiliza un criterio religioso para valorar las acciones cuando Mordejai convence a Esther para que abogue por la salvación del pueblo judío. Y le dice, no imagines que tú, de entre todos los judíos, escaparás con vida por estar en el palacio del rey. Por el contrario, si guardas silencio en esta crisis, el alivio y la liberación llegarán a los judíos desde otra parte, mientras que tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, tal vez hayas llegado a la posición real. Aparece en el libro de Esther 4, 13, 14. Y Mordejai localiza las consecuencias de las decisiones de Esther en el futuro de su familia, ya que su elección no puede cambiar la salvación predeterminada del pueblo judío. Sin embargo, al intervenir en nombre del pueblo judío, cumple su misión divina y por lo tanto le da sentido a su decisión. Es decir, el ejemplo de Mordejai y Esther convierte en positivo lo que hasta ahora habíamos visto como una acción negativa. Y el rabino Yosef Soloveitchik amplía la idea de una misión divina personalizada, explicando que Dios crea a cada persona con una generación, una situación y un talento específicos para cumplir una misión única. Así lo escribió en Yemei Zikaron. Rabbi Soloveitchik ve este concepto de forma consecuente porque cree que solo el asignado, tú que me estás escuchando, puede cumplir su misión. En cualquier caso, se refiere en este caso a Esther.
Mordejai emplea el concepto de misión divina como criterio deontológico para evaluar la acción humana. Por lo tanto, una acción puede cobrar sentido por atenerse a un conjunto de normas morales o por poseer un significado religioso. El determinismo del futuro es la fuente de confianza en el presente. Ok, tenemos que seguir, pero vamos a detenernos aquí porque es importante que ustedes hagan sus comentarios, sus preguntas y sus oposiciones. Si alguien quiere tomar la palabra. Yo no estoy... Gabriel, ¿quieres hablar? Sí, Adelante. son varios temas. El tema de la ironía y lo absurdo están totalmente relacionados. Una manera de mostrar las cosas es por el absurdo, se dice. Y creo que Kohelet, acá el rey Shlomo, para que quieran considerar el autor, es lo que hace. El tema del Nazir es un tema voluntario que no está bien visto. Es decir, el Nazir no es una cosa bien vista, es la voluntad de él. El tema es si se lo hace a propósito o no. Es decir, el tema de deliber, de hacer algo para el mal, es decir, primero habría que determinar qué es el bien y qué es el mal. Y para eso había que precisarlo bastante. Y el determinismo tiene un problema con el judaísmo. Es decir, para mí personalmente, una de las cosas fundamentales, esenciales del judaísmo es el libre albedrío, la Bejirá Jopshi. Entonces, es decir, si bien hay por ejemplo, en Mishlei, una vez lo hablamos, dice Rabot Machshavot Lev Ish como dicen, es decir, muchas son los pensamientos del hombre, pero solamente la idea divina es la que persistirá. Pero no hay un determinismo así total. Entonces, si no, no tendría sentido. Yo creo mismo la nebúa es tan difícil porque si no, es decir, si la nebúa fuera tan clara, sea tan fácil de entender, entonces queda abolida el tema de la libre elección, que es fundamental en el judaísmo. Y el tema, es decir, del capítulo 19 de Vayikra, que aparezca Ani Hashem, aparece 16 veces. Inclusive aparece en lo más esencial. Dice, Beafta la reja camoja Ani Hashem. Ahí también figura. Entonces, el tema es, acá también un poquito se planteó para qué fuimos creados. Entonces, para mí es interesante que después en el capítulo 2 de Breishit, después de lo que decimos antes del Kiddush, dice, Elia toldota Shamayim Beares Vibraham. Es decir, habla de cómo es la historia de la creación del mundo. Es otra versión, no es otra versión, es otro enfoque para mí, es otra óptica. Y llega a un punto, entonces, que dice, ¿para qué fue puesto el hombre? ¿Para qué fue puesto Adán? Y dice en el versículo 15, dice, le abdau le shambra. Algunos lo toman como la tierra, porque hablaba del Ganeden, pero para mí eso es sobre la creación. Y es para cuidar, para servir y para cuidar. ¿Y cuál es el eslabón más importante de la creación? Es el ser humano. Entonces, nuestra función es servir y cuidar al ser humano. Lamentablemente, mi opinión difiere mucho de
la opinión de todos los exégetas, para mí cuando muchos sabios fundamentales judíos, inclusive gente que no murió hace mucho, como Yeshayahu Leibovich, consideran, mismo Rambam, Maimónides, consideran que la misión del hombre es la Avot et Hashem. Yo creo que no es así, porque si Dios necesita que yo lo sirva a Él, lo estoy menospreciando. Necesita Él a mí. Yo creo que el hombre necesita a Dios, y necesita el concepto de Dios, y por eso el tema del bien y el mal. Yo he llegado a una conclusión. Disculpen que hablé mucho en primera persona, pero son ideas que se me van ocurriendo y las quiero transmitir, las quiero compartir, me gustaría compartirlas, que es que la importancia para nosotros de la existencia de Dios es que hay algo por encima de nosotros. Si hay algo por encima de nosotros, si nadie puede sentirse superior a un semejante. No digo un igual a propósito, porque somos semejantes, no somos iguales. Iguales es uno a sí mismo. Semejantes quiere decir que potencialmente podríamos ser iguales. En todo, pero no lo somos. En la realidad no es así. En la realidad tenemos ventajas y desventajas. Y así es posible poder entender qué es el bien y el mal. Es muy fácil. Gabriel, no, tratemos de no expandir demasiado. Termino. No hablo del tiempo ahora, sino de que si nosotros entramos ahora al tema del bien y del mal, es un minuto, es un segundo esto. Entonces el bien es qué hacemos y el mal es qué hacemos con nuestras ventajas comparativas con nuestros semejantes. El bien es cuando queremos compartir nuestras ventajas con otra persona. Y el mal es cuando queremos aprovecharnos de nuestras ventajas con otros semejantes. Eso quería aclarar nada más. Después lo tiré nada más, es decir, no quiero que no pretendo. Gabriel, muchas gracias, y es muy interesante lo que acabas de decir. Yo quiero únicamente, contestándote a ti precisamente, y a todos aquellos que de pronto se sienten muy chocados con la anulación aparente del criterio del libre albedrío, planteado tal cual como lo planteamos en la jurisprudencia que nos llevó a nuestros días, hasta la época de Rabino Ovadia Yosef, que todos ustedes pudieron ver más de una vez en la televisión y en la prensa, o de Rav Moshe Feinstein, cuyo acceso quedó en los libros porque él falleció en época en la cual tampoco su personalidad lo invitaba a exponerse. Acá hay un juego muy sustancial, es decir, en la interpretación de Raf Loberwein, particularmente sobre el concepto de que ante un invidente no coloques trampas, significa de que la trampa limita la posibilidad de elección del supuesto invidente. Es decir, el nazareno, el nazareo en realidad, él sabe perfectamente elegir, pero la seducción es tan fuerte que hace que pierda idea dónde está parado por un instante. Y eso es lo que puede limitar la posibilidad de elegir como tal. Y entonces, volviendo otra vez a lo que nosotros estábamos viendo de Coelho, después de haber visto las había nacido, qué experiencias tuvo con la migración a Israel, de qué manera tuvo que conquistar otro idioma, de qué manera fue aceptado y rechazado por otras personas, y cómo su poesía es tan desgarrante, aparece en un diálogo teológico. Él está hablando con Coelho como si Coelho fuese Dios o hubiera escrito el texto, y se coloca y se contradice con Dios de la manera más hermosa que el judaísmo quiere, poder estar intercambiando cosas, y los llevo luego, no yo, sino los textos que traje, nos llevan
a poder ver hasta qué punto y dónde está ubicado el tema ético y dónde está ubicado el tema moral. Cierto es lo que dice Gabriel, que Ani Hashem aparece en muchos lugares, yo soy Dios, y si hiciésemos un estudio de cada vez que aparece Ani Hashem, llegaríamos a la conclusión de que no en vano necesita decirnos que ahí está su presencia, porque lo que dice alrededor es algo que deberíamos haber entendido solos. Así que hasta aquí, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, porque sí, Alisa. Comentar, dado que Gabriel trajo el Perec 19, digamos, de Baikra, que es Kedoshim, y es interesante este Perec frente a lo que planteaste, frente a la deontología, ¿no es cierto?, al determinismo y las consecuencias, porque en digamos, en esta ley, digamos, aparece como muy profundamente de esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Más allá de la aparición de Ani Hashem varias veces. Pero me pareció que traer este Pere, que es interesante para leerlo respecto a lo que estaba planteando. Ahora, Alisa, no olvidemos de que pese a todas las contradicciones, he insistido, por lo menos yo, de que el libro Coelho tiene una unidad. Absolutamente, sí, señor. Dentro de las contradicciones. Javerot, si alguien más quiere hacer un comentario antes de que cerremos. Por respeto a usted, hay un tipo de grandes hombres que cuando llegan a la cima dicen que no valía la pena llegar a la cima. Y esto no deja de ser curioso porque coincide, el autor del Kohelet coincide con un emperador romano, coincide con Napoleón en Santa Elena, con Marco Aurelio. Entonces no deja de ser curioso que una religión del trabajo diario, del esfuerzo, del no mirar hacia el futuro, sino pensar en el día de hoy y romperse el alma intentando hacer algo mejor, nos liemos después con unos individuos que hacen verdaderas maravillas y que después dicen, no, esto no sirve para nada, esto son tonterías. El determinismo, claro que hay determinismo, el determinismo me lo pongo yo me lo pongo, Dios no me lo pone, me lo pongo yo decido hacer un trabajo y lo hago. Y ese sí que es un determinismo. Yo voy a ser muy breve, Rab. Ok, Shmuel también levantó la mano, así que después de Marisa es su turno. El término perder el tiempo que vamos a ver es muy relativo porque en 5 minutos puede cambiar una vida. Por eso ese es el valor del tiempo y por eso existe la Teshuvá. La acción es lo que caracteriza al ser humano y va cambiando con el devenir de las horas del día. Entonces, ¿qué es perder el tiempo? Pues para una persona puede ser perder el tiempo tomar una cerveza y para otra persona puede ser enriquecedor porque es un encuentro que tiene o consigo mismo o con amigos. Yo no estoy de acuerdo que todos perdamos el tiempo, como se ha dicho aquí, porque como todos son acciones, de hecho el capítulo 3 de Coelet son todo acciones, menos los 2 últimos pasuk, que son sentimientos. Eso es lo que hacemos durante todo el día. Dormimos, nos lavamos, comemos, vivimos, paseamos, vemos la televisión, estudiamos, vamos a un shiur, en fin, lo que cada uno considere que debe hacer con su vida. Realmente lo de perder el tiempo no lo entiendo. Ok, Shmuel. Un comentario simplista al respecto de todo el asunto. Yo veo que Coelet desarrolla en un riquísimo idioma las preguntas existenciales que todo ser humano se ha preguntado en situaciones difíciles, como multitudes de guerras, vivir bajo dominio totalitario, momentos felices y también de la imposibilidad de conocer el futuro. Y termina recomendando lo que ya está escrito en la Torá,
vida y muerte he colocado ante ti, la bendición y la maldición, y tú deberás escoger la vida. No hay, realmente la Torá ya nos está diciendo qué es lo que va a pasar. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos felices. Tú tienes que escoger la vida. Eso es lo que tú tienes que escoger, no importa qué va a pasar. So. Muy bien, espero, Javerim, que hayan leído a José Manuel, y voy a terminar con lo que Lía, nuestra querida Lía, que ahora sí ya puede incorporarse en este horario, escribió a las 9:01 del horario israelí. Complicado de entender. Sí, Lía, es complicadísimo de entender. Y ese es nuestro desafío, tratar de entender, tratar de ver cómo puede no haber contradicción entre el determinismo y la libre elección, y de qué manera el determinismo de pronto aparece sin que alguien lo pueda percibir subterráneamente. Por eso, toda la discusión de los grandes rabinos era evitar cualquier acto que limite la libertad de elección a través de ser estimulante a la transgresión, aunque la transgresión esté muy, pero muy lejos, pero tenga un tufillo tal que convoque a todos a olerlo y caer en sus trampas. Pues, Javier, sí, Lía, hola, qué lindo verte. Hola, igual. A lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me recordé de las clases de lógica en matemáticas, donde todo era ilógico. Y para entenderlo había como que cambiar el chip para poder llegar después a seguir con el ritmo de las clases. Entonces me trajo un poco esa sensación, pero que se sabe que hay mucha sabiduría detrás, aunque no la entendamos. Lía, hace muchos años que nos venimos hablando, ¿verdad? Y que has escuchado en diversos terrenos, en otros países y en otros tiempos, algunas clases, algunas drashot, algunos debates. Y sabes que lo único que me propongo es invitar a cada uno de nosotros, empezando por mí, a tener en la mesa una exposición de chips infinita, para que cada vez que vayamos a tomar el Sefer de la Torá en la mano, pongamos un chip nuevo y podamos ver lo que no cambia a través de nuevos ojos, porque esa es la mejor manera de abrir nuestra mente. Y nos vamos a quedar muchas veces frustrados, porque ese chip que usamos hoy, o ayer, o que vamos a usar mañana, es muy complicado. Pero luego, masticándolo un poco, a lo mejor sacamos una sola idea, y solamente por esa sola idea mereció la pena poder hacerlo así. Así que gracias, Javerim y Javerot. Gracias, Lía, que ahora te podemos ver. Y gracias a todos, Javerim. Gracias a todos, Javerot. Hasta la semana que viene, si Dios nos da salud y vida.